Empezamos, si os parece bien, el guión. Presentaros a Pilar Hernández. Ella es técnico superior en imagen para el diagnóstico desde el año 95 y desde el año 2009 se dedica sobre todo al área de ecografía hasta el día de hoy. Ella nos va a presentar el rol del técnico en la ecografía de tiroides y antes de que inicie la sesión, recordar a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat, que procederemos a leerlas cuando acabe la sesión, Pilar. Pues Pilar, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Bueno, como objetivo yo me planteé para explicar esta técnica, sobre todo a otros técnicos, ¿no? Pues cómo empezar, ¿no? Y es importante tener clara cómo es la anatomía. Por lo tanto, la descripción de la anatomía, la localización del tiroides y el aspecto ecográfico que tiene, la correlación, ¿no? con las láminas de anatomía cuando estudiamos. Cuándo nos van a indicar hacer una ecografía del tiroides o del cuello en general, cuál va a ser el estudio adecuado para esta exploración y, bueno, sobre todo, pues como antes hemos dicho, protocolos sistematizados de exploración para poder trabajar siempre igual, que sean comparables con estudios previos. También, bueno, hay que tener en cuenta con esos hallazgos la clasificación de los nódulos, Eutirage, que es la que nosotros utilizamos, y un poco al final, pues, estas anotaciones técnicas donde nosotros le hacemos comentarios al radiólogo para que sepa lo que hemos visto y a lo que nos ha dado mayor importancia, a lo que le hemos dado mayor importancia. Empezamos con la localización anatómica. Está situada en la región anterior del cuello, en la zona infraioidea. Está delimitada anteriormente por los músculos infraioideos y el esternocleidomastoideo, básicamente, y posteriormente encontramos la tráquea y el exófago, que normalmente en las láminas de anatomía la encontramos por detrás. Sin embargo, fijaos aquí que casi siempre nos la vamos a encontrar en el lado izquierdo. Lateralmente vamos a encontrar la arteria carótida común y la vena yugular interna. Consta de estos dos lóbulos, derecho e izquierdo, que están unidos por la tráquea, por el istmo, y también en ocasiones el lóbulo piramidal, que está localizado en la línea media y de forma ascendente. Está irrigada por la arteria tiroidea superior desde la rama de la carótida externa y por la arteria tiroidea inferior, que proviene del tronco tirocervical de la arteria subclavial. También encontramos las venas tiroideas superior, media e inferior y bueno, por detrás vamos a encontrar, como vemos en esta imagen, pues las glándulas paratiroides, que no siempre las vamos a ver, sobre todo las veremos cuando son patológicas. En cuanto a la correlación anatómica, pues lo que debemos ver es que el patrón de la glándula, como veis en esta imagen, es homogéneo, la ecogenicidad siempre es mayor que la musculatura adyacente. Las arterias y las venas tiroideas las podemos ver en esta imagen, en una imagen longitudinal, en los polos superior e inferior principalmente. Y en la posición medial, a ambos lados, vemos pues la tráquea, ¿no? Un poco la correlación que os decía. En la posición lateral se localizan la arteria carótida y la vena yugular, que normalmente también podemos describir, por ejemplo, cuando apretamos un poquito la yugular, pues vemos que se comprime y sin embargo en la carótida no. Y posteriormente, pues bueno, se encuentra el esófago. ¿Cuándo nos indican una ecografía del tiroides? ¿No? Pues cuando quieren valorar cómo es esa glándula, la ecoestructura, cómo es, si es grande, si está aumentada de tamaño, la situación. Muchas veces nos piden estudios con bultos de masas cervicales palpables, como por ejemplo era este caso, ¿no? Que era un bulto justo encima de la clavícula que se palpaba y además se veía claramente, ¿no? En muchos casos en pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo, pues lo que saben la función tiroidea a través de la analítica, pero en ocasiones piden una primera ecografía para ver cómo se comporta, como por ejemplo en este caso, que era un paciente con un hipotiroidismo, y vemos una glándula pues totalmente desestructurada con una ecogenicidad muy similar al músculo.
Por supuesto, pues la localización de los nódulos tiroideos para poder decir si se necesitan un control o si dependiendo de cómo sean esos nódulos, pues se tiene que realizar una función. Normalmente, en principio, nosotros no nos llegan los pacientes con un cáncer de tiroides, pero como decía antes Gemma, pues a veces nos encontramos cosas, ¿no? Cosas nódulos que son feos. En todo caso, los controles de un cáncer de tiroides en principio no los vamos a hacer, pero bueno, vamos a buscar la afectación local más las adenopatías y el seguimiento, intentar comparar siempre. También en otros casos, cuando los pacientes tienen hiperparatiroidismo y quieren localizar estas paratiroides que antes, como os decía, pues en una ecografía normal pues no la vamos a ver. Y bueno, ¿por qué elegimos el estudio por ecografía, ¿no? Pues porque no es invasiva, porque es económica y porque es muy accesible. Además, caracteriza los nódulos y se puede comparar con estudios previos perfectamente, ¿no? Cómo va evolucionando, aunque no va a valorar la función del tiroides. También tenemos el escáner y la resonancia, que detectan nódulos, pero no los caracterizan. Pero sí que son útiles cuando existe un buzo intratorácico, ¿no? Para descartar desplazamiento de la tráquea, que haya compresión traqueal y, bueno, como decía antes, para el estudio del cáncer de tiroides. Sin embargo, la medicina nuclear sí que va a valorar la función tiroidea, aunque no tengamos una imagen clara de cómo es, y va a diferenciar los nódulos calientes de los fríos. Y bueno, ya empezamos con el protocolo. Lo ideal es tener al paciente en decúbito supino con el cuello en hiperextensión. Le haremos ladear el cuello de un lado a otro dependiendo de qué zona estemos estudiando. A veces nos encontramos con pacientes complicados porque, pues no sé el caso de esta compañera y mi compañero Edgar, ¿no? que puedes estirarlo bien. Hay pacientes con cifosis importantes, hay que ponerlos lo más cómodos posible. Y en ocasiones pues la exploración no es complicada porque no conseguimos buenas imágenes, porque se moviliza mucho en la respiración. Y bueno, lo que vamos a utilizar es un transductor lineal de entre 7,5 y 15 MHz, son sondas lineales, que nos va a dar una imagen muy buena de la glándula, pero en ocasiones tenemos que usar sonda convex, que habitualmente se usa para el abdomen, pero que para valorar esta extensión intratorácica, como en el caso del bocio multinodular, pues nos puede ser útil. Bueno, aquí tenéis una imagen del mismo paciente donde vemos un longitudinal del lóbulo derecho y vemos que justo en la zona de la clavícula pues no nos llega el transductor. Hacemos el estudio, sobre todo intentamos ver bien esos nódulos. Y después podemos poner la sonda convex para ver un poco hasta dónde llega, si es que nos lo permite la anatomía del paciente. Por ejemplo, en este caso es el mismo paciente, cuando son muy grandes y no podemos verlo en una sola imagen con el transductor, pues a veces hacemos panorámicas para que, aunque la medida no sea muy exacta, bueno, pues más o menos se parece. Y bueno, ya pasamos a los protocolos de exploración, cómo nosotros lo hemos sistematizado. Empezamos con imágenes, como podéis ver aquí, de ambos lóbulos y del istmo en un plano transversal. Empezamos desde el mentón, hacemos un barrido para ver si también hay adenopatías. Y esto lo que va a permitir, sobre todo cuando hay varios nódulos, pues que el radiólogo se sitúe un poco dónde están. Después vamos a pasar a hacerlo por lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. En mi caso yo siempre empiezo por el derecho, hago cortes transversales y aquí sí que nos vamos a dedicar a mirar progresivamente cada nódulo y a darle la importancia para medirlo y para enseñárselo al radiólogo que toque y enseñándoselo siempre en dos planos. También haremos Doppler color, que como decía antes, por ejemplo en los casos de los o los hipotiroidismos nos permite detectar el incremento de la vascularización, pero también en los nódulos. A mí cuando veo un nódulo, pues sobre todo intento ver cómo está vascularizado, si es intranodal, si es periférica, ¿no? Porque es información que el radiólogo pues, le va a servir.
Y después en la búsqueda y la caracterización de las adenopatías, pues vamos a seguir principalmente, como veis en esta imagen, todo lo que serían las venas yugulares, las cadenas, pero también vamos a mirar pues en áreas como las submaxilares, la parótida y en el cuello, y sobre todo si el paciente nos señala que hay algún bultito o algo que le molesta o que se le inflama, por ejemplo. Como os decía, cuando vamos a buscar las adenopatías vamos a seguir este protocolo también y bueno, tener en cuenta que son de forma ovalada o ovoidea, como veis en esta imagen más o menos, ¿no? Los bordes deben ser bien definidos, esa cortical homogénea, hipoecogénica, sin alteraciones focales, ¿no? Que sea alargado y que el diámetro anteroposterior pues sea menor de 1 centímetro. Esto es un poco los ganglios que serán normales. Pasaríamos a aquellos ganglios que por sus características pues vamos a sospechar que son malignos. Aquí tenemos un ganglio, por ejemplo, aumentado de tamaño, pero que conserva la morfología, sin embargo, no vemos el hilio y vemos una vascularización pues, que no es la habitual. En casos que puedan tener pues, gran tamaño con forma redondeada, como es este caso, que ponemos el Doppler y no lo vemos bien, alrededor había más adenopatías de este tipo, o como en este otro, esta es una imagen que tengo muy antigua, pero la verdad es que hace tiempo que no me encuentro uno así tan feo, ¿no? Con esa ecogenicidad heterogénea, con calcificaciones, con esa pérdida de coestructura. Y bueno, un poco los nódulos que nos encontramos, ¿no? Pues como en este caso, el quiste simple con cristales coloides, que es totalmente benigno, ¿no? Son esos, hay algunas glándulas que nos encontramos con microquistes, muchas veces menores de 1 centímetro, que pueden haber múltiples, pero que en general son quistes simples, ¿no? El de tipo espongiforme, que veis con un patrón microquístico, pero que a veces pueden tener áreas sólidas o también calcificaciones. Cuando son así espongiformes sin más, pues tienen características de benignidad. Por ejemplo, en el caso del bocio multinodular, ¿no? Que tiene estos nódulos coalescentes que empiezan pero no acaban, se unen con otro, y que está muy aumentado de tamaño, pero no acabas de saber qué nódulo medir, ¿no? Porque toda la glándula es así. Entonces aquí sí que es muy importante hacer un buen rastreo para ver aquellos nódulos que cambian esta característica isocogénica, ¿no? Este patrón benigno. Bueno, en este otro caso, nódulos ya más feos, ¿no? Un sólido, en este caso de la izquierda, un nódulo sólido hipoecogénico, perdón, que tenía patrón, bueno, como áreas como si fueran microcalcificaciones, o por ejemplo este otro, sólido quístico, un gran nódulo con calcificaciones groseras, ¿no? Por ejemplo, este paciente era una chica joven de 21 años que presentaba temblor de manos y extremidades inferiores de más de 2 años de evolución. El médico de familia solicitó una analítica para estudiar la función tiroidal por antecedentes familiares de hipertiroidismo y pidió el estudio ecográfico. Lo que vemos es una glándula que tiene una forma normal, no como el bocio multinodular, pero sí que está aumentado y sobre todo cuando ponemos el Doppler, pues vemos este gran fogotazo como si fuera un fuego, ¿no? Vemos que está muy vascularizado y en el plano sagital y con el Doppler color pues también lo vemos. Vemos que toda la glándula estaba hipervascularizada. También en ocasiones pues, nos piden estudios de glándulas submaxilares o de parótidas. En este caso era un paciente que tenía una adenitis submaxilar que le habían tratado con antibiótico y tenía molestias e inflamaciones que se iban repitiendo. En este caso vimos una glándula desestructurada con un patrón, la derecha era un poquito mayor que la izquierda, no había dilatación y no encontramos litiasis, pero sí que era una glándula que seguramente en diferentes momentos habría tenido una litiasis, ¿no? Hacemos la comparativa de ellas, de las dos glándulas, y vimos esto, que no había ni dilatación ni ninguna litiasis. Este otro caso era una señora que venía con un bulto prominente justo por encima de la mandíbula, muy cerca del oído,
y era un nódulo sólido, hipoecogénico, con bordes polilobulados. Aquí vemos las medidas de este nódulo. Tenía un mínimo de Doppler color en su interior, medía unos 2 centímetros y el doctor Matías lo clasificó como un sugestivo de adenoma pleomorfo. Recomendó la PAF, me consta que se hizo creo que en una semana, pero la anatomía patológica no la sé, la verdad. Bueno, las glándulas paratiroides, como os decía, en condiciones normales no se suelen ver, ¿no? Pero en este caso, pues, el médico nos pidió confirmar la presencia de un adenoma de paratiroides por la sospecha analítica. En otras ocasiones vienen pacientes que ya tienen gammagrafías, ¿no? Porque ya se nos pide una localización prequirúrgica para correlacionar con la gammagrafía, y la verdad es que la gammagrafía nos da pistas de dónde está ese nódulo, ¿no? Y pueden ser pues adenomas de paratiroides y el radiólogo va a poder indicar la cirugía o no. Son pacientes que tienen pues, a veces osteoporosis, piedras en el riñón, y lo que vimos fue esta imagen hipoecogénica en el lóbulo derecho posterior, medial en el lóbulo, que en longitudinal la vemos de esta forma. En el transversal, si os fijáis, parece que sea intratorácica. Y bueno, el doctor la puso como un posible nódulo tiroideo exofítico o una glándula paratiroides en el lóbulo, en la parte superior, que había aumentado de tamaño y que era hipoecogénica. Y bueno, ya, pues bueno, nosotros lo que hacemos es clasificar los nódulos tiroideos mediante el EUTIRADS, que se utiliza desde el 2009, y lo que va a ayudar al radiólogo es a evaluar las características de estos nódulos, la forma, los bordes, cómo está vascularizado, la presencia de microcalcificaciones y la ecogenicidad. También va a categorizar estos nódulos y los va a asociar a un riesgo determinado de malignidad y a una posible actuación, como puede ser una punción aspiración o la cirugía o ablación del nódulo o de la glándula. Nosotros en el hospital, como os decía, pues de acuerdo con los endocrinólogos, lo que utilizamos es la clasificación europea del EUTIRADS. Y bueno, aquí un poco una tabla donde, pues bueno, te explica, ¿no? Se le va dando una puntuación, pues un nódulo quístico parcial o completo se le va a dar un 0, un espongiforme también un 0. Cuando hay un nódulo sólido quístico, un 1, y un poco así se va clasificando, ¿no? Por ejemplo, un quiste con la ecogenicidad anecoica, que es completamente líquido, pues es benigno totalmente. Cuando la forma es más ancha que alta, también se le va a dar un 0. Los márgenes que sean lisos, que tengan cristales coloides o no, pues todo esto serían características de benignidad. Por ejemplo, un espongiforme que tenga áreas hiperecoicas o isoecoicas, pues ya se le da un 1, ¿no? Así se van sumando para poder clasificarlos. Y bueno, aquí tenéis un poco la tabla, que en mi caso yo, como os decía, sí que la tengo en cuenta, pero realmente quien va a poner el nombre a ese nódulo va a ser el radiólogo. Y bueno, sobre todo sí que nos sirve para pues eso, según las medidas, según como sea, de sólido, con calcificaciones, microcalcificaciones, en fin, como sea un poco su estructura, pues el radiólogo va a poder clasificarlo, pero para nosotros es importante saberlo para darle mayor importancia o no a ese nódulo o quiste. Y bueno, hablábamos antes de las anotaciones del técnico, ¿no? El documento de imagen ecográfica. Lo que vamos a apuntar son las características morfológicas, las medidas, la posible extensión endotorácica, la ecogenicidad y esas lesiones nodulares, el número, más o menos, sobre todo las más importantes, el tamaño y la localización. Y si tiene previas, vamos a intentar compararla, sobre todo si la tienen realizada en nuestro estudio, ya que podemos acceder a las imágenes y a los informes y podemos pues un poco aproximarnos a la comparación. Si son de naturaleza sólida o quística, cómo son sus márgenes, esas calcificaciones, micro o macrocalcificaciones, la vascularización mediante el Doppler,
de los nódulos, pero también de la glándula, en el caso de las alteraciones de hiper o hipoparatiroidismo. También estudiar los nódulos paratiroides, nombrarlos, decir dónde están, las adenopatías inflamatorias o patológicas y sobre todo su localización y el nivel donde están. También las anomalías en glándulas submaxilares y parótidas, dificultades que hemos tenido para realizar esta exploración, ya que en ocasiones podemos encontrarnos pues, pacientes muy cifóticos, o yo en una ocasión me encontré con un paciente en silla de ruedas que no se podía movilizar. La silla de ruedas sí que tenía una movilidad para extender al paciente hacia atrás y bueno, pues se realizó la exploración como se pudo, no era la más óptima. Y bueno, todas estas cosas se tienen que apuntar al radiólogo, o incluso información adicional que pueda aportar el paciente. A veces en la petición pues no nos ponen que tiene un hipertiroidismo, ¿no? O que no se medica. Y bueno, pues todas estas cosas se las vamos a anotar al radiólogo. Y ya como conclusión, pues bueno, la patología tiroidea ya sabemos que es muy frecuente y necesita de exploraciones accesibles para su control, y por ello la ecografía pues lo es la ideal, ¿no? Para poder valorarla en el caso de sospecha de afectación nodular difusa del tiroides. Por supuesto es imprescindible, ¿no? El conocimiento de la anatomía tiroidea y de la región cervical para poder localizar, pues, por ejemplo, las adenopatías, como os decía antes, así como la técnica ecográfica. Es importante conocer el aparato y los parámetros que puedes modificar. Y también, pues bueno, los protocolos sistematizados. Nosotros siempre seguimos estas técnicas al pie de la letra para que se pueda comparar el estudio. Conocer los hallazgos patológicos para que el radiólogo pueda determinar qué pacientes necesitan controles o punción, aspiración. Y bueno, para finalizar el documento ecográfico donde le explicamos todas estas anotaciones y que solamente va a visualizar en nuestro caso el radiólogo. Y bueno, ya para acabar, pues sobre todo es imprescindible, ¿no? La confianza del radiólogo en nosotros, que nos conozca, que sepa cómo trabajamos, que haya comunicación, una buena comunicación médico y técnico, ¿no? Y bueno, y la confianza es imprescindible. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto, Pilar. Bueno, gracias a ti por la excelente sesión que nos has dado. Yo creo que has descrito perfectamente el rol del técnico en ecografía de tiroides, poniendo en valor la excelente función que realizáis, ¿no? Simplemente darte la enhorabuena. Y si te parece bien, pues procedemos a las preguntas de la audiencia. Vamos a ello. Vale. A ver. Vale, la primera es, buenos días, Pilar. En cuanto a la clasificación EUTIRADS, ¿se incluye de alguna manera en las notas que le facilitáis al radiólogo? No, esto lo hablamos inicialmente. Bueno, pues cuando empezamos a hacer este documento, pues toda esta información, pues por ejemplo Matías nos la pasó. Pero el año 2009 todavía no la usábamos mucho, ¿no? Pero sobre todo últimamente sí. Y yo recuerdo comentarle a Matías, Matías, te pongo el TIRADS, y realmente es un esfuerzo para acabar de clasificarlo cuando para él es mucho más fácil. Más o menos lo sabes, pero no nos dedicamos a ponerlo en el documento. Quien lo especifica es el radiólogo. Pero es muy importante el EUTIRADS o cualquier clasificación del TIRADS, no tanto porque el técnico la vaya a aplicar, pero para que puedas seguir los criterios que te indican. Esto Exacto. es fundamental. Para nosotros nos ha ayudado muchísimo porque te dan una guía que el técnico puede seguir. Luego, la interpretación puede diferir o no, pero cuando vas a valorar la ecoestructura, la ecogenicidad, los bordes, la morfología, realmente es un ayudo muy, muy grande. Y luego, la valoración. Siempre lo que comentamos con Pilar, no es importante que lo haga el técnico, pero sí que siga los criterios que indica el TIRADS. Nosotros utilizamos el EUTIRADS por consenso con los endocrinólogos, pero cualquiera de estas clasificaciones realmente ayudan al técnico y luego al médico a hablar el mismo lenguaje, es fundamental. Sí, sí, sí. Aunque no las nombremos, pues lo tenemos en cuenta, Efectivamente. claro.
exacto. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por la respuesta. Siguiente pregunta. Como norma general, ¿realizáis vídeos para completar la exploración? Bueno, de forma habitual no, pero por ejemplo, cuando te encuentras un bocio multinodular, de aquellos que no sabes dónde empieza el primer nódulo, el último, hay nódulos pues que te llaman la atención, ¿no? Que los registramos, los medimos, se los enseñamos al radiólogo en toda esa exploración, pero al final, en esas ocasiones en que realmente ves que es difícil orientarse dónde está pues ese nódulo más patológico, pues sí que al final hacemos a veces, cuando es necesario para que se oriente, pues un vídeo, ¿no? O, por ejemplo, en cadenas linfáticas, en adenopatías que nos encontramos con múltiples ganglios, pues registramos, hacemos la exploración, registramos aquel ganglio que nos parece patológico y que nos llama la atención, pero después, para acabarnos de asegurar de no dejarnos ninguno, pues a veces sí que hacemos al final un barrido siguiendo esa cadena, ¿no? Y marcándole dónde está, si estamos en el lado derecho, en el izquierdo, ¿no? Para que él vea la magnitud de esa cantidad de ganglios inflamados. Pero normalmente en cada exploración no lo hacemos, porque hay exploraciones que realmente con el protocolo que usamos pues ya quedan claras, creo yo. La verdad es que no me ha pedido nunca Matías, especialmente, bueno, ni anteriormente cuando trabajaba también con el doctor Berenguer, no me pedían específicamente vídeos, pero sí que lo realizaba cuando veía que era importante para situarse. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Crees que la formación académica del TESIT es suficiente para desarrollar su trabajo en ecografía? No, desde luego no lo es para nada. Tenemos un déficit brutal, pero a nivel general, ¿no? Pero desde luego en ecografía, pues en los últimos años ya sí que se están dando pinceladas importantes de ir a explicar a escuelas, ¿no? Un poco la técnica encarada a cómo lo hacemos los técnicos, con exploraciones y tal, pero no, nuestra formación es insuficiente. Es algo que tenemos que, bueno, nosotros tenemos que formarnos pues con el radiólogo, estudiando, buscando libros. Los radiólogos nos pasan muchas veces, pues, por ejemplo, artículos, ¿no? para informarnos, ¿no? Y para que estemos al día. Y bueno, es un poco, lo tienes que suplir con tu capacidad para estudiar de forma un poco a tu aire, ¿no? A tu aire y un poco de la mano del radiólogo, sobre todo cuando empieza. Pero sí, es insuficiente totalmente, claro. No te oigo. Estás mutado, David. Estás Sí, mutado. ya sí. Ahora. Relacionado con esta última pregunta, ¿la implementación de grado universitario en imagen diagnóstica ayudaría a la mejora de la formación del técnico en ecografía? Hombre, por supuesto, creo que ayudaría porque evidentemente haríamos más años de formación, pero yo creo que la ecografía debería ser, bueno, no sé cómo llamarla, si un máster o un curso aparte, ¿no? Pero creo que sí que hay que especializarse muy concretamente en ello, ¿no? Porque es una técnica que, pues, bueno, requiere un buen conocimiento y la fase de aprendizaje pues es bastante lenta. Claro, pensad que, por ejemplo, un técnico en rayos cuando sale probablemente tenga muchas carencias, probablemente no, las tiene, ¿no? Recién salido de la escuela tiene muchas carencias a la hora de hacer placa simple, que es en lo que más se trabaja, ¿no? Pues imaginémonos en la ecografía, claro que sí que hay muchas carencias y sí que creo que ayudaría, ¿no? Por supuesto. Y que es necesario, vaya. Perfecto, Pilar. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia formativa con el médico radiólogo durante tu aprendizaje en ecografía? ¿Qué dificultades te has encontrado? Bueno, si hablamos, por ejemplo, del tiroides, pues la dificultad es esto, ¿no? Que es que no vienes de una escuela, es que es una cosa como muy individual, ¿no? Un aprendizaje tuyo.
sobre todo al principio, cuando empiezas a tener las primeras tanteos, ¿no? con la ecografía, porque vienes absolutamente virgen, ¿no? a este tema. Y, por ejemplo, en mi caso y en los años que yo estudié, pues la ecografía no se tocaba para nada, ¿no? Entonces, pues claro que es difícil, o sea, tienes que invertir horas, hay que invertir fuera de tu trabajo, invertir esas horas en estudiar, aprender y sobre todo de forma autodidacta, ¿no? Perfecto. Vale, siguiente pregunta. Por tu experiencia, ¿qué consejos les darías a aquellos técnicos que tienen interés en desarrollar su trabajo en ecografía? Bueno, yo lo que creo es que en el momento actual, y precisamente porque no tenemos esa formación adecuada en muchos aspectos, ¿no? Yo lo que veo es que hay técnicos que, por ejemplo, quieren aprender a hacer ecografía, pero pues no es fácil acceder. Al final accedemos a la ecografía muchas veces porque nuestros servicios pues necesitan, ¿no? Necesitan incorporar técnicos en este caso, ¿no? Porque las programaciones y la cantidad de peticiones pues no las pueden asumir, ¿no? Por lo tanto, evidentemente entusiasmo, ¿no? Entusiasmo, porque si no tienes ganas de aprender, al no tener tan marcados esas pautas, ¿no? Esa formación, pues sobre todo ganas, ¿no? Porque hay que invertir mucho tiempo para formarte. Perfecto, pues seguimos con más preguntas. Esta es del doctor Pedraza. ¿Cómo es la colaboración con los neuroradiólogos que deben hacer el informe final de las ecografías que tú has realizado? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo es la colaboración con los neuroradiólogos que deben hacer el informe final de las ecografías que tú has realizado? ¿Cómo es la colaboración? Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos la exploración y es que a la hora de formarnos, pues cuando he trabajado con el radiólogo mano a mano, de hecho, normalmente trabajamos con Matías específicamente, pero cuando he estado con los otros radiólogos, pues lo que he hecho es hacer la exploración, ellos la han visto como yo la hago, yo les he explicado, ¿no? Lo que veo, a lo que le doy importancia, y entonces ellos me dicen si están de acuerdo o no. Normalmente sí, a estas alturas, ¿no? Hace años no, podíamos discrepar, pero normalmente estamos de acuerdo en lo que vemos y bueno, pues te explican siempre cosas que se te pueden escapar. Pero es fundamental ahí partir, lo que comentábamos antes, de la anatomía ecográfica. Tú en las imágenes ecográficas ya ves cómo está realizada también toda la parte técnica. Entonces, siempre hemos insistido mucho con Pilar y con los otros técnicos de dar mucha importancia a todos los parámetros técnicos de los ecógrafos actuales. Son impresionantes por las capacidades que tienen, pero el técnico tiene que conocer, esto es fundamental, aparte que la anatomía, todos los parámetros técnicos del ecógrafo, desde las ondas, la ganancia, el foco, las frecuencias que está utilizando. Entonces, yo creo que es verdad que al principio podía haber cierto tipo de escepticismo al respecto de la posibilidad del técnico de realizar las exploraciones, pero cuando luego ves y tienes la demostración en las imágenes que se han grabado que todos los parámetros técnicos que consideramos imprescindibles para poder valorar una imagen están representados en las imágenes, entonces ha sido muy fácil la relación con entre el técnico y el radiólogo. Porque realmente en la ecografía hay todos unos parámetros. Esto es importante el papel de la escuela de técnico, porque no es simplemente coger un transductor y pasarlo en el paciente, es que cada imagen tiene que representar todos estos parámetros técnicos que consideramos imprescindibles. Y ahí sería el papel de las escuelas de técnico, de tener estas bases globales que luego se transfieren a la exploración.
Y luego en la práctica clínica, el último punto que ponía Pilar en la presentación, la confianza. La confianza se va generando no en la simpatía entre el médico y el técnico, sino en el día a día. Las bases anatómicas, técnicas. Al final el técnico tiene una relación constante incluso con el paciente. Los pacientes más complejos que necesitan ecografías con controles estrechos, muchas veces el que los conoces más es el técnico. Por mi experiencia personal, incluso estando fuera del hospital, de congreso, iba muy tranquilo porque sabía que pacientes que necesitaban controles estrechos iban a ser asistidos por nuestros técnicos. Y a lo mejor en congreso teníamos las imágenes de ecografías de posibles complicaciones y podía valorarlas con otros radiólogos, endocrinólogos de otros países. En mi experiencia personal, la confianza se ha construido al poder interpretar estas imágenes con los parámetros técnicos y anatómicos correctos. Ujú. Perfecto. Otra pregunta, yo creo que se puede ampliar a los expertos, doctora Laguillo y doctor Escuarcia. Es, en tu experiencia, ¿las herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles para la implementación de la ecografía de tiroides realizada por un técnico? Claro, sería, yo creo, el paso siguiente, que tenemos que dar. Ayudaría muchísimo. Realmente siempre sería secundaria a la presencia del técnico y del radiólogo, pero realmente es un campo en el cual estamos intentando trabajar. Yo creo que daría mucha confianza tanto al técnico que al radiólogo. ¿eh? Realmente sería el paso siguiente que hay que dar. Doctora Yo creo Laguillo, no sé si quiere añadir algo. Ujú. sí, que si tuviéramos una herramienta que te clasificara directamente el nódulo en el T-RADS, y el T-RADS es importante porque luego, depende del T-RADS, tienes el seguimiento de una manera o de otra, ¿no? Que esto es lo importante. Al final pones un T-RADS no para poner, sino para saber el seguimiento, ¿no? Esa nueva guía europea que ha salido, pues está muy bien. Tú pones el T-RADS, el tamaño, y en función de esto sabes lo que tienes que hacer. PAF, seguimiento, más largo, más estrecho. Entonces, al final, todo se reduce a poner un T-RADS. Entonces, a veces, bueno, supongo que también le pasa a Pilar o al doctor Matías Escuarcia, a veces no sabes muy bien, ¿no? Dices, bueno, está entre un 3 y un 4, no sabes, ¿no? Tú también dudas. No sé si habría alguna herramienta más objetiva que nos pudiera ayudar a decir, no, esto es un 4. Aunque te parezca un 3, tiene zonas más hipocoicas y puede ser un 4, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien está estudiando el tema en este sentido, estaría, la verdad que nos ayudaría mucho, ¿no? Para el manejo, porque al final es manejo de los nódulos, no es hacer ecos porque sí, sino qué ecos tenemos que hacer, porque ecos supongo que como todos tenemos que nos sobran las ecos, ¿no? Por eso hemos intentado que los técnicos nos ayuden, ¿no? Que nosotros hacemos muchas ecos también, pero también tenemos que hacer resonancias, tags, o sea, tenemos mucho trabajo y el futuro va a ser con más trabajo, yo creo. Entonces, al final tenemos que tener herramientas que nos ayuden a poder hacer mejor el trabajo, pero también poder un poco hacer otras cosas, a lo mejor más complejas y que estas herramientas nos ayuden a tirar adelante y poder organizar un poco todo el tema de las ecos, que de momento es un poco complicado porque implica mucho esfuerzo para el radiólogo y mucho tiempo de radiólogo que no tenemos, ¿no? Perfecto, pues gracias por las respuestas. Hay más preguntas, pero vamos a ir por la última. También la amplío a expertos. ¿Cuáles son los retos de futuro para avanzar en la implementación de la ecografía de tiroides realizada por un técnico? Obviamente no está la inteligencia artificial que se ha comentado ahora. ¿Creéis que se puede aportar algo más a esta pregunta? Empezar a hacer las ecos con el técnico. Es lo que realmente demuestra que es un sistema eficiente. Es lo que hemos visto en todos estos años en que hemos estado aplicando.
porque más allá de la inteligencia artificial, que realmente es una herramienta espectacular, pero se tiene que basar realmente en el trabajo del técnico. Realmente yo creo que empezar y sobre la marcha ir haciendo. Sí, yo solo un apunte. Bueno, lo que decía Matías, yo al principio era de las radiólogas que decía, imposible que las ecos de tiroides lo haga un técnico. Y era como un poco reticente diciendo, no, sí, a veces yo no me aclaro y a veces es un poco complicado. Y previamente a empezar a hacer la formación pensaba un poco esto, ¿eh? Y no, yo ahora animaría a todos los técnicos y radiólogos que empiecen, ¿no? Porque realmente es una gran ayuda, nos ayudáis mucho, porque claro, hacéis un volumen importante de ecos que realmente es muy necesario porque tenemos un volumen tan grande que es imposible asumirlo únicamente el radiólogo, con lo cual, bueno, yo como una lanza a favor de los técnicos que hacen eco y que realmente tienen que prepararse, tienen, bueno, lo que ha dicho Pilar, que no es fácil, ¿no? Que es un esfuerzo, ¿no? Pero es una gran ayuda y que realmente se tiene que valorar mucho los técnicos que realmente quieren entrar en este mundo y hacer ecografía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, por último, Pilar, tienes muchas felicitaciones en el chat. Arturo Isaac, David Flores, Paula Isabel Amante, Cristina Miró. ¿Vale? Yo creo que ha sido un éxito esta sesión. Gracias otra vez y dar paso a los expertos. Ahora, por si queréis añadir algún último comentario, doctora Laguillo, si quiere empezar. Bueno, sí, un poco lo que ya he dicho, ¿no? Del resumen, que bueno, es un camino que puede ser un poco largo, pero que realmente luego que el técnico pueda hacer ecos o muchas ecos que realmente a lo mejor nosotros no podemos asumir, realmente ayuda para un poco controlar la la demanda que tenemos de ecografías, ¿no? Entonces, bueno, que es muy importante la confianza, ¿no? Mutua, ¿no? Entre el técnico, que está muy bien, que a veces, ¿no? El técnico no sabe muy bien qué es, una nota, ¿no? En el informe, mira, esto no sé qué es, pues simplemente la realidad, la verdad, ¿no? Nosotros también nos pasa, a veces haces ecos y no sabes muy bien qué es y completas estudio contact. Entonces, bueno, siempre hay la opción de complementar estudio, o sea, no pasa nada si a veces hacemos una eco y no sabemos muy bien lo que estamos viendo, ¿no? Que también nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, pasar en la confianza y que, bueno, que realmente es un camino que yo creo que tiene futuro porque bueno, los servicios de radiología cada vez no tenemos como más trabajo y realmente esto ayuda a bajar un poco la presión en la ecografía. Doctor Escuarcia. Sí, yo creo que el plus que tiene que aportar el técnico cuando hablamos de ecografía es el conocimiento de todos los parámetros técnicos del ecógrafo y de los software que están detrás de la imagen ecográfica. Esto creo que es un campo que los técnicos tienen que conocer perfectamente y realmente es algo que pueden aportar a la práctica clínica. Los equipos continuamente se están desarrollando, mejorando y creo que ahí es donde el técnico puede realmente aportar mucho a la práctica clínica. Entonces, yo insistiría a los técnicos, a la escuela, sobre todo de seguir por el camino del estudio, no solo de la anatomía, sino también de toda la parte de los parámetros técnicos del ecógrafo. Perfecto, pues muchas gracias, doctora Laguillo, doctor Escuarcia. Por último, dar paso al doctor Pedraza como director de la plataforma. Adelante, doctor Pedraza. Muchas gracias, David. Bueno, primero de todo, agradeceros a todos vuestra participación. Gracias, David, por tu excelente moderación. Gracias, Matías, por tus palabras de expertos. Gracias, Gemma, también por todos tus comentarios. Y Pilar, me uno a los agradecimientos, a las felicitaciones. Maravilloso, has hablado con una tranquilidad enorme. Una gran docente, de verdad, Pilar. Muy bien, muy bien. Yo siempre intento hacer un pequeño resumen. Yo creo que has dicho 5 puntos y con la ayuda también del moderador y los expertos. Primer punto, hay que formarse. El tiempo puede variar entre las personas. En tu caso, 6 meses, puede ser menos, si es más intensivo, aprendiendo mucho anatomía y técnica, como ha dicho Matías. Segundo punto, equipo. Equipo con el radiólogo, creando confianza. La palabra es confianza, ir creando confianza. Tercer punto, hay que hacer los preinformes, que lo valore. El TRATS hay que tenerlo en cuenta, hacer el radiólogo, tal.
pero el TIRADS, es decir, el manejo. Cuarto punto, en casos dudosos hacer un vídeo, pero no siempre. Y después siempre lo más difícil a veces son las adenopatías. Y quinto punto, que para mí es lo muy importante, el perfil del técnico que hace ecografía de tiroides tiene que tener una actitud de estudiar continuamente, de tener un entusiasmo, de querer aprender, que el radiólogo le pase papers, artículos, que se los vaya mirando. Sin esta actitud de formación continuada, no se crea esta confianza y ese trabajo de equipo que es esencial, ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen, Pilar. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando ya llevaba un tiempo, ya me estoy yendo hacia atrás, ¿no? En el tiempo, pues cuando ya llevaba un par de años o así, recuerdo que a veces cuando en estas glándulas complicadas, ¿no? Multinodulares, etcétera, que resulta que habían caído en nuestras manos la previa y la siguiente también, ¿no? Entonces, el radiólogo decir es que puedo compararlo como si fuera un escáner, es que está prácticamente igual, ¿no? Porque trabajamos de la misma forma y, bueno, pues por ejemplo, un nódulo no le hacemos solo una foto, ¿dónde lo vamos a medir? Vamos a hacer un barrido, ¿no? Entonces, el radiólogo cuando ve la imagen previa, ¿no? Que ha sido realizada por nosotros, es que aunque no midas, ya sin medir simplemente ya podían comparar, ¿no? Y poder decir si aquel nódulo había variado o no, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco eso, es muy comparativa, ¿no? Pues ya que trabajamos, hacemos muchas imágenes, claro, el radiólogo va a ir a hacer aquellas imágenes de nódulos que va a estudiar en concreto, aunque lo mire todo, ¿no? Pero nosotros lo miramos todo, pero además lo registramos, ¿no? Y en ocasiones también yo me he encontrado, por ejemplo, sobre todo al principio, pues pacientes que habían tenido un quiste, ¿no? Que habían notado como un bulto que se había hinchado y después que se había ido. Y yo había visto en la previa ese quiste y en la siguiente había desaparecido, ¿no? Y quedaba como una especie de cicatriz. Entonces, al principio, por ejemplo, yo decía, a ver, un nódulo no puede desaparecer, ¿no? Pues sí, no un nódulo, sino un quiste, ¿no? Por ejemplo, entonces vas repasando y vas viendo esto, ¿no? Que los radiólogos están muy contentos en ese sentido porque son exploraciones muy comparativas, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo y David, como director de estas sesiones de TENIUS, también cuenta contigo. Simplemente recordaros ya que el lunes que viene tendremos la sesión de Esther Granel del Hospital de San Pau, que nos hablará de la radiología y el diagnóstico del hidrolinfático. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias Pilar, gracias David, gracias Matías, gracias Gemma y gracias Dani. Que vaya muy bien el viernes y el fin de semana. Un saludo. Nos vemos el lunes. Adeu a todos. Hasta Adiós. luego, Hasta gracias. pronto. Chao, gracias.